Vamos a iniciar los métodos de análisis para redes de corriente directa. Entonces, los circuitos que se describen en el capítulo anterior cuentan solo con una o dos o más fuentes en serie en paralelo. Los procedimientos de paso a paso descritos se aplican solo si las fuentes están en serie o en paralelo. Las fuentes interactuarán y no permitirán utilizar técnicas de reducción para determinar cantidades como la resistencia total y la corriente de la fuente. Para situaciones como estas, se desarrollan métodos que nos permiten abordar de forma sistemática redes con cualquier número de fuentes y en cualquier configuración. Para nuestro beneficio, los métodos que se presentarán también pueden aplicarse a redes que tienen solo una fuente o a redes a las cuales la fuente está en serie o en paralelo. Ahorita vamos a ver más apropiadamente estos detalles. Los métodos que se presentarán en este capítulo incluyen el análisis de corriente en ramas y el análisis de mallas y el análisis nodal. Cada cual puede aplicarse a la misma red, aunque en general uno es más apropiado que el otro, depende de la red. No puede definirse el mejor método mediante un estricto conjunto de reglas, pero puede determinarse solo después de entender las ventajas relativas de cada uno. Entonces así, si nosotros analizamos una red y vemos que aplicando simplemente divisor de voltaje y divisor de corriente podemos resolverla, no hay necesidad de utilizar otro método de análisis. Si ustedes en un circuito lo observan y ven que es más apropiado utilizar un método u otro, entonces es el que van a elegir. No significa que un método sea la panacea para todos. Bueno, primero vamos a definir las fuentes de corriente. En capítulos anteriores, estuvimos trabajando con fuentes de voltaje y ya vimos que las fuentes de voltaje, vamos a recordarlo, las fuentes de voltaje no pueden conectarse en paralelo si son de diferentes valores. Por ejemplo, si nosotros tenemos una fuente de voltaje de, supongamos, 15 volt y ponemos una fuente de voltaje, por ejemplo, de 10 volt. Si nosotros conectamos las fuentes de esta manera, no se puede. Porque, como vimos, los elementos que están conectados en paralelo deben de tener el mismo voltaje. Aquí en este caso, la corriente que va a circular por aquí, pues va a entrar a la fuente y va a dañar esta fuente. De hecho, cuando nosotros hagamos simulación de circuitos, muchas veces vamos a ver que en las fuentes entra corriente. Cuando eso pasa, es mejor no armar ese tipo de fuentes, no armar ese tipo de circuitos, porque podemos dañar a la fuente. Borramos esto. Esta es la regla. Borramos esto. Listo. Entonces ahora sí, vamos a ver acá. Y de hecho, si queremos hacerlo en el simulador, por ejemplo, si yo pongo una fuente de voltaje y pongo otra fuente de voltaje, si yo conecto esta fuente de voltaje con esta otra fuente de voltaje, inicialmente las dos tienen el mismo voltaje. Las dos en este caso son de 5 volt. Vemos que si nosotros ponemos aquí, me va a marcar un problema porque pues no haya que calcular, ¿verdad? El simulador no haya que calcular. Vamos a poner una resistencia aquí para que tengamos nosotros ya corriente y tengamos actuación. Vamos a ver qué ocurre aquí. Se fijan, aquí no me deja porque el circuito aquí está programado para que no me permita la conexión de fuentes en paralelo. A pesar de que esta fuente es de 5 volts y esta fuente también es de 5 volts, no me permite la conexión de fuentes en paralelo bajo ninguna circunstancia. El simulador lo bloquea. Si yo aquí le doy continuar, no me da absolutamente nada. Si yo desconecto la fuente y le pongo continuar, pues ya empieza a haber corriente. Pero en el momento en que yo conecto la fuente en paralelo, se bota la simulación. No puedo simular fuentes de voltaje en paralelo. Bueno, vamos a borrar esto y vamos a continuar acá. Ahora, fuentes de corriente. ¿Qué son las fuentes de corriente? Ahora nos concentramos en un segundo tipo de fuente, la fuente de corriente, la cual aparece en los análisis descritos en este capítulo, aunque se puede disponer de fuentes de corrientes como fuentes de laboratorio. Aparecen extensamente en el modelado de dispositivos electrónicos como el transistor. Es decir, las fuentes de corriente no necesariamente existen en la vida real, sin embargo se pueden modelar como equivalencia de otras cosas, como por ejemplo aquí en el circuito equivalente de un transistor que ustedes verán más adelante.
A menudo las fuentes de corriente se escriben como el dual de la fuente de voltaje, así como una batería proporciona voltaje fijo a una red. Una fuente de corriente establece una corriente fija en la rama donde se localiza. Además, la corriente a través de una batería es función de la red a la cual se aplica. Por ejemplo, si nosotros ponemos un voltaje, vamos a irnos acá. Si nosotros tenemos una batería con, por ejemplo, no sé, 10 volts. Entonces ponemos 10 volts. La corriente que va a circular por esta, o la corriente que va a entregar esa fuente, esta corriente está en función de la resistencia que nosotros le aplicamos. Si aplicamos una resistencia muy baja, la corriente va a tender a ser muy alta, pero la corriente va a ser variable. Sin embargo, en una fuente de corriente, cuando nosotros suministramos corriente a una resistencia, la corriente va a ser constante. La corriente que pasa por aquí es constante, entonces el voltaje que tenga esa resistencia va a estar en función del valor de esa corriente. Y aquí tenemos dos cosas principales. Si nosotros cortocircuitamos una fuente de corriente, por ejemplo, le ponemos una resistencia igual con 0, entonces el voltaje aquí va a ser igual con 0. Sin embargo, si nosotros cortocircuitamos una fuente de voltaje, la corriente aquí va a ser prácticamente infinita. Entonces no podemos cortocircuitar una fuente de voltaje, pero en teoría y entre comillas gigantes sí pudiéramos nosotros cortocircuitar una fuente de corriente. Pero pues en la realidad no vamos a poder hacer eso porque, como les menciono, no tenemos físicamente fuentes de corriente. El símbolo de una fuente de corriente aparece en la figura 3.1, que es esta flechita encerrada en un círculo, y aquí tenemos un voltaje de la fuente. Este voltaje de la fuente, como acabamos de mencionar, depende de la resistencia que esté conectada a esta fuente de corriente. La corriente siempre es constante. El resultado es una corriente igual a la corriente de la fuente a través del resistor en serie, en la figura 3.1, aquí como la tenemos acá. Y vemos que el voltaje a través de la fuente de corriente está determinado por la polaridad de la caída de voltaje provocada en la fuente de la corriente. No, generalmente es de esta forma. En redes de una sola fuente simple tiene la polaridad de la figura 3.9. Aquí es decir, tenemos el voltaje de la red igual al voltaje de la fuente de corriente. Pero en redes múltiples fuentes puede tener cualquier polaridad. Una fuente de corriente determina la dirección y magnitud de la corriente en la rama donde se localiza. Además, la magnitud y polaridad del voltaje a través de una fuente de corriente son una función de la red a la cual se aplica el voltaje. Ahora, ¿qué significa este renglón de aquí? Por ejemplo, si en un circuito eléctrico nosotros tenemos una combinación de fuentes, por ejemplo, tenemos una fuente de voltaje y tenemos una fuente de corriente, independientemente de lo que esté conectado aquí, la corriente que pasa por la fuente y la corriente que pasa por el resistor es la corriente de la fuente de corriente, porque los elementos que están conectados en serie deben de tener la misma corriente, por lo tanto la corriente que domina es la corriente de la fuente de corriente. Bueno, entonces vamos a seguir explicando. Algunos ejemplos demostrarán las similitudes en resolver la corriente de la fuente y de una fuente de voltaje y el voltaje terminal de una fuente de corriente. Todas las reglas y leyes desarrolladas en el capítulo anterior siguen siendo válidas, así que solo tenemos que recordar qué buscamos y entender apropiadamente las características de cada fuente. Aquí tenemos un ejemplo sencillo. Tenemos una fuente de corriente de 10 mA, tenemos una resistencia de 20 kΩ. Entonces el voltaje en la resistencia pues simplemente es la corriente de 10 mA por 20 kΩ y tendremos nosotros un voltaje de 20 volts. De 200 volts. 20 por 10 son 200. De 200 volts. Aquí tenemos nosotros una fuente de corriente, tenemos una fuente de voltaje de 12 volts y aquí tenemos dos corrientes. La corriente 1 que se mete a la fuente y una corriente 2 que va hacia acá. En este caso, pues el voltaje en la resistencia tendríamos nosotros que calcularlo y calcular el voltaje de la fuente. Ahora, como estos dos están conectados en paralelo, pues el voltaje de la fuente tiene que ser 12 volts y el voltaje de la resistencia tiene que ser 12 volts también. Por lo tanto, la corriente que pasa por la resistencia de 4 ohms sería
12 volts entre 4. 2 entre 4 son 3 amperes. Entonces la corriente 2 es de 3 amperes, por lo tanto la corriente 1 debe ser de 4 amperes, ya que la suma de I1 más I2 nos tiene que dar 7 amperes. Aquí está, 3 amperes y 4 amperes. Ahora, fíjense, es lo que les mencionaba. Si yo simulo este circuito que está aquí, tenemos nosotros una fuente de voltaje, la voy a poner aquí. Tenemos una resistencia, la voy a poner así. Y vamos a buscar, porque no está con no está con ¿cómo se llama? Se me olvidó. Shortcut en español. Acceso directo. No tenemos un acceso directo. Entonces buscamos una fuente de corriente. Aquí está, fuente de corriente. La ponemos aquí. Vamos a poner, dice el ejercicio que la fuente de corriente es de 7 amperes. La fuente de voltaje es de 12 volts. Y esto era de, se me hace que de 4 kilos. A ver, no me acuerdo de cuánto era el... No, de 4 ohms. Uy. De 4 ohms. 4 ohms. Nosotros vamos a conectar esto. Conectamos aquí. Conectamos aquí, conectamos aquí, conectamos aquí, conectamos aquí. Le ponemos aquí en parar para que no haga nada mientras conectamos. Conectamos aquí, conectamos aquí. Entonces habíamos calculado pues que la corriente que pasa por la resistencia 4, perdón, por la resistencia de 4 ohms era de 3 amperes. Vamos a ponerle continuar. Entonces aquí lo estamos viendo, ponemos el indicador acá. Y nos dice que son 12 volts 4 amperes, 12 volts 4 ohms, 3 amperes. Vamos a reducir la velocidad de la simulación para ver hacia dónde se está yendo, aquí en la velocidad de la corriente para poder apreciar hacia dónde está circulando. Entonces se fijan, la corriente está entrando a la fuente. Si nosotros hacemos esto en la vida real, vamos a terminar dañando esta fuente. Aquí hipotéticamente se puede. Y aquí lo que estamos viendo es que, si se fijan, la resistencia equivalente de la fuente es como si fuera de menos 3 ohms. Y nosotros vamos a tener una corriente de menos 4 amperes, es decir, estamos, en lugar de que la fuente suministre energía, la está consumiendo. Por eso es que esta, la potencia, aquí sería de 48 watts y en este es de menos 84 watts. Es decir, menos porque suministra corriente y aquí la fuente estaría consumiendo 48 watts y este estaría consumiendo 36 watts. 36 más 48 nos da 80 y, ¿qué dijimos? 36. 36 más 48 serían 82, algo así. Sí, 84. 36 más 48, sí, serían 84 watts, lo que está entregando esta fuente de corriente. Entonces, esto es lo que hay que tener cuidado. Cuando hagamos una simulación y para construir un circuito, vamos a evitar que la corriente entre a las fuentes, porque eso puede dañar las fuentes de voltaje. Y bueno, este circuito no lo pudiéramos armar en la vida real porque no tenemos fuentes de corriente en la vida real. Bueno, sí existen, pero nosotros no las tenemos en el laboratorio. Aquí hay otros elementos, son muy sencillos. Aquí tenemos dos resistencias en paralelo. Tenemos esta corriente. La corriente se divide aquí en dos. Entonces la corriente que entra se divide en dos. Aquí tenemos un voltaje y aquí tenemos un voltaje alimentado por 20 volts. Esto va conectado a tierra. Entonces, si aquí tenemos nosotros 20 volts conectados aquí con este circuito, aquí tendremos nosotros un voltaje 1 y un voltaje S, que la suma de estos dos nos da 20 volts. Sería utilizando rápidamente un divisor de voltaje. Ahora, aquí podemos nosotros usar un divisor de corriente. Aquí entra la corriente de 6 amperes y tenemos un divisor de corriente. Entonces, si queremos resolver rápidamente nosotros este pequeño circuito de aquí, así rápido para recordar el divisor de corriente, vamos a ponerlo aquí rápido. Ahí. Vamos a poner aquí rápido y calculamos nosotros. Tenemos dos resistencias y queremos calcular la corriente que pasa por la resistencia 1. Entonces la corriente 1 va a ser igual a la resistencia 2, bueno, la corriente de entrada por la resistencia 2 entre R1 más R2. Esto sería igual, la corriente de entrada son 6 amperes, que multiplica a R2, que es de 1 ohm,
Todo esto entre R1 más R2, que es 3. 6 por 1, 6, entre 3, 2. La corriente es 2 amperes. Si queremos calcular el voltaje de R1, pues simplemente sería el voltaje 1 es igual a la corriente por la resistencia. 2 amperes que multiplica a 2 ohm. Y esto es igual a 4 volts. Entonces el voltaje de R2 también debe de ser 4 volts. Y lo vamos a comprobar. Aquí tenemos nosotros la corriente 2. Bueno, vamos a calcularla. Bueno, es fácil. La corriente 2 es igual a la corriente total menos, que la corriente total es de 6 amperes, menos la corriente 1, que es 2, y eso multiplicado por 1 ohm. 6 menos 2 es 4 por 1, 4 volts. Por lo tanto, el voltaje de la fuente serían los 20 volts con los que estamos alimentando, menos la caída de los 4 volts de los resistores, y eso nos da un voltaje de 16 ohms. Entonces esto está bastante sencillo. Aquí está, el voltaje son 24. Ah, caray. Ah, bueno, sí, es que tiene la misma polaridad. Bueno, aquí fue error mío. Serían los 20 volts más los que no hice el circuito completo. Y tienen la misma polaridad. Este y este tienen la misma polaridad. Tiene polaridad repetida. Entonces aquí es el voltaje está en el mismo sentido. Aquí fue una pifia mía. Esta ecuación está mal. Déjenla corregimos. Sí. Aquí yo cometí un error. El voltaje de las resistencias es el voltaje que se les indica aquí cuando entra la corriente. Entonces sería el voltaje de la fuente es igual a el voltaje 1 más los 20 volts. Y ahora sí, serían 4 más 20 igual a 24 volts. Sí, perdón. Ese fue una pequeña pifia mía. Y bueno, las conversiones de fuente. Las fuentes de corriente y las fuentes de voltaje nosotros las podemos cambiar de forma ideal. Si nosotros tenemos una fuente de voltaje con una resistencia en serie, esto lo podemos convertir en una fuente de corriente con una resistencia en paralelo. Entonces la fuente tiene una resistencia en serie y la fuente de corriente tiene una resistencia en paralelo. El valor de RS y RP es el mismo. Estos dos son iguales. Pero el voltaje de aquí, si nosotros nos dan un voltaje, podemos calcular esta corriente simplemente como voltaje entre resistencia y nos da esta corriente. Si nosotros tenemos este circuito con fuente de corriente y resistencia en paralelo, si queremos cambiarlo a fuente de voltaje, pues el voltaje va a ser corriente por resistencia y va a ser este valor, y RP va a ser igual a RS. Entonces, para hacer la permuta entre fuente de corriente y fuente de voltaje, pues simplemente hay que recordar la ley de Ohm. Vamos a ponerlo aquí mismo, pero más abajo. Vamos a poner este aquí, le ponemos aquí pegar. Entonces tenemos esto de aquí, la conversión de fuentes. Si queremos pasar nosotros de una fuente de voltaje a una fuente de corriente, lo ponemos en rojo. La corriente va a ser igual a el voltaje entre la resistencia serie. Si nosotros queremos pasar, bueno, y aquí la resistencia en paralelo va a ser igual a la resistencia en serie. Si nosotros queremos pasar de la fuente de corriente a la fuente de voltaje, el voltaje va a ser igual a la corriente de la fuente de corriente por la resistencia en paralelo. Y la resistencia en serie de la fuente va a ser igual a la resistencia en paralelo. Simplemente hay que recordar estos dos detallitos y listo. Entonces, bueno, aquí están algunos ejemplos sencillos. Bueno, aquí lo tienen para la flecha. Simplemente es esto. La resistencia en serie es igual a la resistencia en paralelo. De hecho, este diagrama estaba mejor explicado. Resistencia en serie es igual a resistencia en paralelo, lo que vamos a poner nosotros acá, y el voltaje es igual a la corriente por la resistencia en paralelo. Si queremos pasar de fuente de corriente a fuente de voltaje, si queremos pasar de fuente de voltaje a fuente de corriente, la resistencia en paralelo es igual a la resistencia en serie y la corriente es el voltaje entre la resistencia. Simplemente recordar la ley de Ohm. Y bueno, aquí tenemos unos ejercicios y aquí para aterrizarlos. Ahorita no vamos a entretenernos en esto, vamos a verlos ya más adelante cuando hagamos un ejercicio utilizando conversiones de fuentes. Fuentes de corriente en paralelo, si las podemos conectar las fuentes de corriente en paralelo. Si tenemos un ejemplo como este, las fuentes de paralelo se suman algebraicamente.
Esta y esta tienen diferentes polaridades, entonces aquí sería 6 A menos 10 A y tendríamos una fuente de menos 4 A o bien una fuente con la flecha hacia abajo de 4 A. Y aquí tenemos una resistencia de 3 ohms y una resistencia de 6 ohms. Esta la reducimos. 3 por 6, 18 entre 3 más 6. En este caso serían 3 más 6, 9. 18 entre 9 igual a 2. Y esa es la resistencia equivalente. Y si tenemos un circuito como este con 3 fuentes de corriente en paralelo, pues vemos todas las que vayan hacia arriba las sumamos como positivos. 7 más 4, 11. Menos 3, 8. Y el resultado sería una fuente equivalente de 8 amperes. Entonces las fuentes de corriente en paralelo simplemente se suman algebraicamente y hay que tener en cuenta si van hacia arriba o van hacia abajo, si van a la izquierda o van a la derecha para contemplar el signo resultante. Ahora, las fuentes de corriente no se pueden conectar en serie. Como lo vimos en las fuentes de voltaje no se pueden conectar en paralelo. Las fuentes de corriente nosotros no las podemos conectar en serie. Bien, vamos a intentar hacer aquí un dibujo. Vamos a poner aquí una resistencia y vamos a poner dos fuentes de voltaje, perdón, dos fuentes de corriente. Les vamos a poner en paralelo, fuente de corriente. Ponemos aquí una fuente de corriente y ponemos otra fuente de corriente. Tienen el mismo valor. Aquí por default tiene un valor de 10 mA. Y la otra también. Hipotéticamente nosotros podemos poner dos fuentes de corriente del mismo valor. Vamos a ponerle parar. Pero el simulador, como ya vimos, no importa que sean del mismo valor, no va a dejar simular. Aquí está. No va a dejar simular. Si yo quito una de las fuentes, cierro el circuito, me da una simulación. Pero si yo pongo dos fuentes de corriente, se para la simulación. No podemos poner fuentes de corriente en serie. Ahora sí, análisis de corriente de rama. Nosotros cuando tenemos un circuito de esta naturaleza, o cuando tenemos circuitos eléctricos, nosotros buscamos corrientes de rama. En un circuito, nosotros podemos dividir los circuitos en varias partes. Aquí, por ejemplo, tenemos tres principales partes. Déjenme ir más para atrás aquí. Tenemos tres principales partes. Tenemos nosotros estos puntos de conexión. Estos puntos de conexión, este punto de conexión, este punto de conexión, este punto de conexión. Y aquí tenemos este solo punto de conexión que está más grande. A estos puntos de conexión nosotros les llamamos nudos o bien les llamamos nodos. En la forma más común es llamarle nodos. Aquí en este circuito pues nosotros tenemos la cantidad de nodos siguiente. Tenemos aquí el nodo 1, el nodo 2, el nodo 3 y este de acá abajo que sería el nodo 4. Generalmente nosotros definimos uno de esos nodos como nodo de tierra y en lugar de ponerle un número le ponemos nosotros un 0, que sería nuestro nodo 0 o nuestro nodo de tierra. En este caso tendríamos nosotros tres nodos y tendríamos tres nodos y un nodo de tierra. Nosotros aquí podemos tener voltaje de nodo. Voltaje de nodo 1, voltaje de nodo 2, perdón, le puse un 2 n's. Voltaje de nodo 1, voltaje de nodo 2, voltaje de nodo 3. Ahora, este circuito también tiene otros dos elementos. Aquí nosotros tenemos esta ventana y tenemos esta otra ventana. Normalmente a estas ventanas nosotros les llamamos mallas. En este caso este sería la malla 1 y este sería la malla 2. Pero también tenemos un tercer elemento. Ese tercer elemento, que lo voy a poner con este azul clarito, es la corriente que circula por esta rama. Y a esto le llamamos nosotros corriente de rama, le podemos llamar corriente de rama 1. Y luego aquí esta corriente se divide en esta rama y se divide en esta otra rama. Entonces aquí tenemos nosotros corriente de rama 2 y aquí tenemos nosotros corriente de rama 3. Esta corriente de rama pues, sigue circulando y aquí si se fijan llegan las corrientes de rama y se vuelven a sumar para poder tener de nuevo
la corriente de rama 1. De manera que ahora de esos tres elementos tenemos, repetimos, los nodos, las ventanas o mallas y tenemos las corrientes de rama. Ahorita vamos a enfocarnos en las corrientes de rama. Antes de examinar los detalles del primer método de análisis importante, examinemos la red de la figura 3.19 para entender la necesidad de estos métodos especiales. Inicialmente parece que podemos utilizar el método de reducción y retorno para retroceder hacia la fuente E1 y calcular la corriente de la fuente IS1. Por desgracia, los elementos en serie R3 y E2 no pueden combinarse, entonces no podemos combinar a estos dos para regresar todo a la fuente 1. En este circuito que parece tan sencillo, bueno, ya lo tengo copiado acá, lo voy a copiar otra vez, lo voy a pegar otra vez, mejor dicho. ¿Cómo me quedo gordo que pasa esto? Ahí está. Vamos a pegar otra vez. Aquí en este es que parece un circuito muy sencillo. Si nosotros quisiéramos utilizar el método de reducción y retorno, pues tendríamos que buscar conexiones de serie paralelo de las resistencias. Y aquí los únicos elementos que están en serie serían la fuente E1 con R1 y la fuente E2 con R3, pero esto no lo podemos reducir. Entonces aquí no se puede utilizar el método de reducción y retorno. Divisor de voltaje, no tenemos elementos en serie. Divisor de corriente, no tenemos elementos resistivos conectados en paralelo. Entonces en este preciso ejemplo no tenemos nosotros una alternativa para resolverlo con los métodos que ya vimos, ni con el de reducción y retorno, ni utilizando divisor de voltaje ni divisor de corriente. Entonces vamos a tener que hacer otro tipo de análisis. Es de hacerse notar que la red de la figura 3.19 puede resolverse si convertimos cada fuente de voltaje en una fuente de corriente y luego las combinamos en paralelo. Sin embargo, sí se necesita una cantidad específica de la red original. Se requeriría trabajar hacia atrás utilizando la información determinada con la conversión de fuentes. Vamos a hacerlo lo que explica aquí el libro. Una forma que tenemos que tener en cuenta nosotros, cuando hacemos conversión de fuentes, parte de la red cambia y solamente una parte de la red se queda como está. Entonces, si nosotros, por ejemplo, convertimos estas dos en una fuente de corriente y estas dos en una fuente de corriente, nosotros tendríamos esto, una fuente de corriente con una resistencia en paralelo. Esta voy a poner aquí I1 y esta sería R1 y luego tenemos aquí R2 y luego R3 y la fuente de corriente I2. Aquí le ponemos R3 y este es R2. Aquí solamente esta parte es del circuito original, es decir que cuando nosotros reduzcamos esto, el único valor real o que nos va a servir es esta corriente a la que voy a llamar la corriente 2. Puedo determinar cuánto vale si ya sé lo que hago aquí. Aquí aplico un divisor de corriente. Esta corriente 1 se divide en estas dos. Aquí tenemos otro divisor de corriente. Y aquí puedo hacer o puedo simplificar esto. Sumo estas dos corrientes, reduzco estas dos resistencias en paralelo y puedo calcular cuánto vale la corriente 2. Pero la corriente que pasa por R1 no es la corriente que estamos buscando. No es esta corriente. Entonces no me sirve hacer esto porque aquí nada más tendríamos de información la corriente I2. Aquí de la corriente I2 tendría yo el voltaje de R2 y a partir de este voltaje de R2 puedo hacer otra especie de análisis para poder determinar cuánto vale. Por ejemplo, aplicando las leyes de Kirchhoff aquí, si ya tengo el voltaje de 1 y tengo el voltaje de R2, puedo calcular el voltaje de R1. Aplico las leyes de tensiones de Kirchhoff en esta malla de aquí y puedo encontrar el voltaje de R3 y calcular eso. Si nada más me piden IS1, entonces calculando el voltaje que tengo aquí, calculando el voltaje que tengo acá, puedo calcular la resistencia, puedo calcular la corriente en el de la fuente. Pero este método puede tener ciertas complicaciones, como el hecho de que estar conscientes de que la transformación de fuentes
me altera parte del circuito y que yo tengo que respetar parte de la red, y en este caso el único que me queda como de la red original sería la resistencia 2. Entonces no sería un método muy apropiado para continuar. Bueno, okay. Entonces, dicho eso, vamos a continuar pues con el análisis que nos atañe. Entonces, el primer método que vamos a ver se llama método de la corriente de rama, porque definirá y determinará las corrientes de cada rama de la red. Entonces, procedimiento de análisis de corriente de rama. Asigne una corriente distinta de dirección arbitraria a cada rama de red. Indique las polaridades de cada resistor determinadas por la dirección supuesta de la corriente. Aplique las leyes de voltaje de Kirchhoff o la ley de tensiones de Kirchhoff alrededor de cada lazo cerrado independiente de la red. Entonces, bueno, vamos a hacerlo con esto de aquí. Nosotros, para no llamarles corrientes de rama, nosotros lo simplificamos, o bueno, como normalmente se suele hacer para este método, es que nosotros definimos aquí como una corriente de malla. Me explico. Yo a esto de aquí determino, tengo dos mallas, a este le voy a llamar malla 1 y a este le voy a llamar malla 2. Esas mallas tienen una corriente de rama. La corriente de rama circula por aquí, llega aquí, circula por aquí y le da vuelta a toda la malla. A esto le voy a llamar corriente de malla 1. Y luego, arbitrariamente, yo definí el sentido de esa corriente. Aquí yo lo defino como está aquí, pero yo lo puedo definir como se me pegue la gana. Asimismo, yo defino la corriente de la malla 2. Sería una corriente que viene por todas estas ramas de aquí, viene y le da vuelta por aquí y vuelve a regresar. Entonces yo defino a este también como una corriente de malla 2. Y luego dice el siguiente paso: respetando este sentido de la corriente, recordando la polaridad. La fuente conserva su polaridad, pero los voltajes de la resistencia no. Los voltajes de las resistencias los define el sentido de la corriente. Si la corriente trae este sentido, entonces entra a la resistencia forzosamente por el positivo y sale por el negativo. Y este sería el voltaje de la resistencia 1. Para este caso, la corriente entra por aquí, entonces este sería el positivo y este sería el negativo y este sería el voltaje de R3. Ahora, el problema es el problema es R2. Cuando nosotros tenemos un elemento que está entre dos ventanas o entre dos mallas, aquí tenemos dos voltajes que están definidos. Tenemos aquí la corriente, en este caso en rojo, la corriente 1, que el voltaje positivo entraría por aquí y saldría por acá. Pero acá la corriente 2 hace que el voltaje esté acá. Entonces nosotros tenemos un voltaje en términos de la corriente 1 para R2 y un voltaje en términos de la corriente 2 para R2. Ahorita nos vamos a entretener en este de aquí. Ahora, ¿cómo definimos cuánto vale pues el voltaje de R2? Pues técnicamente el voltaje en R2 va a estar definido para este caso específico como la resistencia 2 por la diferencia de I2 menos I1. No sabemos cuál de las dos corrientes sea más grande, pero de forma general así sería, como una diferencia de las dos corrientes, en este caso porque tienen sentidos opuestos. Esta corriente baja, la corriente 1, y la corriente 2 sube. Entonces aquí tenemos nosotros corrientes que se contraponen. Bueno, vamos a seguir. Dice, la mejor forma de determinar cuántas veces se tiene que aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff es determinar el número de ventanas o el número de mallas que tiene. Por ejemplo, aquí en el circuito que estamos resolviendo tiene dos mallas, entonces tenemos que aplicar dos veces la ley de tensiones de Kirchhoff. En una de tres ventanas, pues 3 veces. En este también son 3 veces. En este también son 3 veces. Y dice, aplique la ley de corrientes de Kirchhoff al número mínimo de nodos que incluirán todas las corrientes de rama de red. Por ejemplo, aquí tenemos dos nodos. 1, 2. En este caso seguimos teniendo dos nodos. Entonces nosotros vamos a tener que buscar el número mínimo de nodos. Ahora, fíjense en este detalle. Aquí tenemos estas curvaturas donde no estamos contemplando los nodos. Hace rato que nosotros dijimos aquí arriba que teníamos estos elementos, contabilizamos este nodo y contabilizamos este otro nodo.
para fines prácticos, aquí si entra la corriente a este nodo, sale la corriente por ese mismo nodo. Cuando tenemos un nodo que solamente tiene dos elementos conectados, este nodo nosotros lo podemos despreciar y este nodo también. Entonces en realidad solo tendríamos un nodo y un nodo de tierra. En el nodo 2, nosotros aquí en el nodo 2 podemos aplicar la ley de tensión, perdón, la ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Por qué? Porque en este nodo, que voy a pintar de otro color, vamos a buscar un color, este color, así de muchos colores. Este de aquí sería como mi nodo 1 y este de acá abajo sería como mi nodo de tierra o mi nodo 0. En el nodo 1 yo puedo aplicar la ley de nodos, perdón, la ley de corrientes de Kirchhoff, porque aquí entra al nodo una corriente y sale del nodo otra corriente. La corriente que entra al nodo es la corriente 1, la corriente de malla 1, y la corriente que sale de ese nodo para acá, que se va hacia R3, sería la corriente de malla 2. Entonces, ¿cuánto vale este de aquí? Entonces, como lo que entra es igual que lo que sale, pues nosotros aquí podemos definir fácilmente que I1, vamos a ponerle aquí, I1 es igual a I2 más esta corriente que pase acá, que le voy a poner IR2. Entonces esta IR2 va a ser igual a I1 menos I2. Nosotros aquí más o menos lo habíamos descrito, solo que lo pusimos al revés. Bueno, para este caso, pues nosotros podemos definir al voltaje de R2 como I1 menos I2 de forma general, pero aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff. Esto porque nosotros así definimos las corrientes. Ahorita puede parecer medio enredado, pero bueno, van a ver que realmente no lo es. Entonces, hay que resolver las ecuaciones lineales simultáneas resultantes para las corrientes de ramas superpuestas. Entonces, bueno, aquí viene este ejemplo. Vamos a ver cuál de los dos estaba más fácil, si este o el anterior. Vamos a ver cuál de los dos está más fácil para resolver. Pues creo que es el mismo, ¿no? Es una fuente de voltaje con... Sí, es el mismo. Es este mismo circuito. Vamos a resolverlo pues, o para que vean cómo trabaja. Voy a ponerlo aquí de nuevo ya sin tanto rayadero. Vamos a ponerlo así. Entonces vamos a empezar el método. Primero ubicamos el número de nodos de interés. Para este caso ya dijimos que solo tenemos este nodo, N1. Este de aquí no, porque solo en la corriente que entra aquí es la misma que sale. Este de acá no, porque la misma corriente que entra es la misma corriente que sale. Definimos nosotros la corriente de malla 1. Definimos la corriente de malla 2. Por lo general siempre las elegimos así, en sentido horario. Ustedes pueden definirla como ustedes gusten, puede ser al revés si quieren, pero por lo general así lo hacemos. Luego, respetando la corriente como la definimos aquí, ponemos las polaridades de las resistencias. Este es el voltaje de R1. Aquí este sería el voltaje de R3. Voltaje de R3. Y esta no lo vamos a poner un voltaje aquí. Lo que vamos a hacer es poner un más menos aquí. Y vamos a poner acá abajo con otro color. Déjenme, voy a buscar el moradito que está usando. Y aquí lo ponemos. Esto es para indicar que aquí vamos a tener una diferencia de corrientes. Y luego, dice el método, hay que aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff a cada una de las mallas. Aquí, por ejemplo, empezamos con la malla 1. La ley de tensiones de Kirchhoff lo vamos a manejar aquí. Entra la corriente, se topa con un signo negativo, ponemos menos y ponemos el voltaje. Seguimos con la corriente en ese sentido, nos topamos con un signo positivo, ponemos positivo más voltaje de R1. Nos seguimos, bajamos por aquí, nos topamos con un signo positivo, le ponemos más el voltaje de R2, nos seguimos para acá y terminamos. Y esto debe ser igual con 0. Ahora, como el voltaje de R1 y el voltaje de R2 no los conocemos, el voltaje de la fuente pues sí, porque sería un dato que a nosotros nos dan, entonces podemos sin problema despejar a E, mandarlo para el otro lado y tendríamos nosotros nuestra primera ecuación, voltaje de R1 más voltaje de R2 igual a E. Lo vamos a dejar de momento así.
Y luego aplicamos la ley de tensiones de Kirchhoff ahora en la malla 2. Aquí vamos a utilizar igual, voy a usarlo así con el negro. Aquí tengo la corriente de malla, viene hacia acá, se topa con el voltaje de R2 positivo, entonces ponemos voltaje de R2, perdón, de R3, voltaje de R3, me sigo, llego a la fuente con el signo positivo, le ponemos más el voltaje E2, me sigo por aquí, me sigo por acá, llego hasta este punto, me voy para arriba, me topo con el signo positivo, más el voltaje de R2, me sigo, doy vuelta y ya termino. Y esto es igual con 0. De la misma manera, el voltaje de la fuente es como un dato, lo paso para el otro lado y tendría yo la ecuación, el voltaje de R3 más el voltaje de R2 igual a menos la fuente, en este caso E2. Ya está. Ahora, ¿qué sigue? Estas per se o por sí mismas no son ecuaciones que yo pueda resolver. Tengo tres incógnitas, el voltaje de R1, el voltaje de R2, el voltaje de R3 y el voltaje de R2, pero no tengo nada de información para poder determinar esos voltajes. Entonces lo que voy a hacer es utilizar la ley de Ohm para pasar estos voltajes en términos de estas corrientes, porque aquí tengo tres incógnitas, voltaje de R1, voltaje de R3 y voltaje de R2, pero solo tengo dos incógnitas acá, la corriente 1 y la corriente 2, por lo tanto voy a poner los voltajes en términos de las corrientes. Voy a trabajar primero con esta ecuación, el voltaje de R1 más el voltaje de R2 igual al voltaje de la fuente 1, aquí me falta poner el voltaje de la fuente 1. El voltaje de R1 sería la corriente 1 por la resistencia 1. Más, aquí viene el detalle. Yo estoy considerando que la corriente 1 es positiva. Entonces voy a poner aquí que mi voltaje de R2 es la resistencia 2 por la corriente 1 menos la corriente 2. Porque yo estoy considerando el voltaje positivo así. Por lo tanto mi corriente 1 es positiva. Y solamente le voy a restar lo de la corriente 2. Y esto es igual con E1. De aquí reduzco, tendría yo I1 que multiplica a R1 más R2, porque aquí estoy multiplicando a R2 por I1, y luego menos R2 por I2. Es que este de aquí no se ve que es un 1 y un 2. A ver, déjenlo ver si lo puedo borrar para que parezcan los números que deben de ser. Este es un 2. Este es un 1 y este es un 2. Es que aquí si le doy mucha presión, miren, dibuja quedito y si le dejo apretado pinta gordo. Y no estoy acostumbrado a la presión de mi stylus. Pero bueno, voy a tratar de hacerlo delgadito. Y esto es igual a E1. Entonces aquí ya, ahora sí yo tengo una ecuación. Ahora voy a hacer lo mismo para la otra ecuación. Déjenme lo llevo un poco más para abajo para poderlo tener. Tenemos pues aquí el voltaje de R3. El voltaje de R3 más el voltaje de R2 es igual a menos el voltaje de la fuente 2. El voltaje de R3, si observo el circuito, pues es simplemente la corriente 2 por la resistencia 3. Entonces voy a ponerlo así. La corriente 2 por la resistencia 3 y luego el voltaje de R2. Para la malla 2 mi voltaje positivo ahora es este, entonces ponemos nosotros R2 y como la polaridad ahora es más hacia abajo y menos hacia arriba, es positiva la corriente 2, voy a poner la corriente 2 y negativa la corriente 1, es decir, al revés de como lo había puesto en la ecuación 1. De aquí acomodamos lo que tenga con la corriente 1, en este caso sería menos R2 por I1 y luego más R2 por I2. Aquí le vamos a poner, bueno, aquí vamos a poner I2 que multiplica a R2 más
R3. Y esto es igual a menos E1. Ahora sí, esta sería mi ecuación 2. Tengo un sistema de ecuaciones de dos incógnitas y dos ecuaciones. Mi ecuación 1 lo voy a escribir con el color azulito. A ver, con este azulito. Sería I1 que multiplica a R1 más R2. Menos, lo voy a poner así, I2 por R2. Y esto es igual a E1. Y tengo acá abajo I1 negativo, I1 por R2. Y luego más I2 que multiplica a R2 más R3. Y esto es igual a menos E1. Si yo convierto este sistema de ecuaciones, si yo lo convierto a una ecuación matricial o un sistema de ecuaciones en su formato matricial, yo pongo aquí la matriz de coeficientes, o va a ser grandote. La matriz de coeficientes en este caso sería el coeficiente A11, sería R1 más R2, y luego aquí sería menos R2. Aplico la extensión de la matriz y aquí pongo el primer valor independiente, que sería E1, y luego el siguiente sería menos R2 y luego R2 más R3, y aquí sería menos E2, y ya simplemente sería aplicar Gauss-Jordan a esa matriz y listo, tengo la solución. Entonces pues es relativamente sencillo convertir esto simplemente a 2. Bueno, aquí está un ejemplo. Aplica cosas extrañas aquí para los lazos, pero básicamente es lo mismo. Aplica el método de la regla de Cramer para resolver el sistema de ecuaciones. No hace falta, si ustedes tienen una calculadora o en alguna página de internet donde puedan resolver el sistema de ecuaciones, lo pueden hacer y encontrar los resultados. La corriente 2 es de 2 amperes y la corriente 1 es de 1 amper. Entonces aquí estaría el resultado. Bueno, hay un video dedicado a esto de puros ejercicios con mallas. Saludos.